Por favor, busque en esta ocasión su Biblia, el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Vamos a detenernos brevemente en este magnífico texto que nos habla acerca de otros atributos de Dios que de alguna manera se empalman con lo que ya hemos estado estudiando, pero nos van a dirigir en particular algunos atributos concretos acerca de Dios. Ahora, el libro de Éxodo es un libro fundamental en toda la historia del pueblo de Israel. Como su nombre lo indica, ilustra el acto salvífico de Dios. Muchas gracias. El Éxodo ilustra el acto salvífico de Dios. Esa liberación de la esclavitud en Egipto, esa liberación de la opresión por Faraón, los egipcios, realmente está demostrando la realidad espiritual, no solamente del pueblo de Israel en ese entonces, sino también de toda persona en la actualidad. Toda persona vive bajo la opresión, la tiranía del pecado y esclavizada sin la mínima posibilidad de liberarse. Si bien hay personas que se sienten justas a sí mismas y se ven como, decimos en México, la joya de la corona, mientras se miran en un espejo, delante de Dios son absolutamente nada. No tienen posibilidades de salvación porque no son conscientes de la condición en la que se encuentran. Entonces, el libro de Éxodo ilustra esta realidad. Aunque Éxodo ofrece varios temas principales, hay una idea que atraviesa todo el libro de principio a fin. Y la idea que atraviesa todo el libro de Éxodo es la siguiente, y manténgalo en mente a la medida en la que estudiamos este texto. La enseñanza de Éxodo fundamentalmente es esta: solo hay un verdadero Dios. Solo hay un verdadero Dios. Ubiquémonos históricamente. El año 1450 a.C., el pueblo de Israel, cerca o más de 2 millones de personas, se encuentran en la potencia mundial de aquel entonces, que es el imperio egipcio. Y este imperio egipcio tiene una característica que distingue a todas las culturas de Mesopotamia: asirios, babilonios, medos y persas, griegos, romanos y también los egipcios. ¿Cuál es esa característica? Politeísmo. Tenían un panteón de dioses, tantos dioses como fueran posible concebir. De hecho, las plagas que nosotros vemos descritas de Éxodo capítulo 5 hasta el capítulo 13 realmente están atacando a una de las deidades particulares de los egipcios. Y la última deidad que era concebida entre los egipcios era precisamente Faraón. Faraón en esa época era identificado gráficamente con una especie de sol que ilustraba o estaba sobre su cabeza. Y ese era un distintivo de que él se percibía a sí mismo como la encarnación de un Dios. Y por supuesto, su hijo iba a heredar las mismas cualidades que él. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios precisamente en la primer Pascua, Éxodo 12, o la muerte de los primogénitos? Le demuestra a Faraón: tú ni eres Dios ni tienes poder. Solo hay un solo Dios verdadero, y ese Dios es Jehová de los ejércitos. Esta es la idea que atraviesa todo el libro de Éxodo y que es repetida constantemente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El Dios que creó los cielos y la tierra, descrito en Génesis capítulo 1 y 2, es el mismo Dios que eligió al pueblo de Israel por medio de Abraham en Génesis 12 para heredar la tierra de Canaán prometida a Abraham, a Isaac, Jacob, José y todos los patriarcas. Y es precisamente con esto con lo que inicia el libro de Éxodo, capítulo 1, la descendencia de Jacob que entró a Egipto mientras atravesaban esta hambruna en la tierra de Canaán. Sin embargo, pronto el pueblo de Israel se vio envuelto en esta opresión, en esta terrible opresión que los egipcios impusieron sobre ellos. Y con el pasar del tiempo, Dios afirma primero que solo hay un Dios, y de la mano con esto afirma lo siguiente: Dios declara inválidas a todas las demás deidades y ordena la adoración exclusiva para Él. Dios declara inválidas todas las deidades
y demanda, requiere, exige adoración exclusiva hacia Él. Esto lo vemos de una manera muy gráfica a través de los 10 mandamientos. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con esta consagración exclusivamente a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ningún ídolo, ninguna deidad, ningún Dios, de cualquier forma que uno lo pueda concebir, puede estar como sustituto de Dios. Por lo tanto, Dios está declarando una singularidad, una singularidad. Solo hay un Dios verdadero, y ese Dios verdadero es el Dios de los judíos, o de los israelitas más bien en este momento. Ahora, voy a hacer lo mismo que hice con Juan y que hice con Jeremías. Voy a darles una descripción general de la estructura de Éxodo porque es importante que lo entendamos y después nos vamos a detener en la porción que nos corresponde, que es Éxodo 32 al 34. Éxodo se divide en 5 partes principales. La primera sección, Éxodo capítulos 1 al 18, registra la liberación que Dios hace de Israel. La liberación que Dios hace de Israel. En ella Dios se manifiesta como el Dios que ve, como el Dios que recuerda el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, como el Dios que revela, llama y promete. En el caso de Moisés, llamándolo, recuerdan en la zarza ardiente, lo llama para ser su instrumento. Dios libera a las personas, Éxodo 5 al 15, y Dios provee para el pueblo que ha elegido. ¿Qué es lo que provee? Comida en el desierto, libertad, etc. La segunda sección son Éxodo capítulos 19 al 24, y esta es la parte central de Éxodo, el pacto mosaico. El pacto mosaico, Éxodo 19 al 24. Dios establece un pacto con Israel, y este es un pacto limitado en el sentido de que es un pacto condicional. Es un pacto condicional. Hasta este momento de la Biblia nosotros hemos encontrado otros 2 pactos. Génesis capítulo 8, versículo 22, hasta el capítulo 9, Dios hace un pacto con Noé y toda la creación. Y ese es un pacto incondicional. ¿Qué significa esto? Que la efectividad de ese pacto depende absolutamente de Dios. No depende del hombre, depende de Dios. Dios prometió nunca más volver a destruir la tierra con un diluvio. Ese es el primer pacto en la Biblia. El segundo pacto que nosotros encontramos es entregado inicialmente en Génesis 12, pero es afirmado después en Génesis 15, 17 y 22, la promesa del pacto abrahámico. Y de la misma manera, este es un pacto incondicional. El cumplimiento de este pacto depende por completo de Dios. Pero cuando llegamos a Éxodo, nos encontramos con el único pacto condicional en la Escritura, y es el pacto mosaico. ¿De qué depende el cumplimiento de este pacto? De la obediencia del pueblo de Israel. De la obediencia del pueblo de Israel. Ahora, Dios entregó este pacto con el propósito de demostrarle a Israel que ellos son incapaces de cumplir el pacto. Dios no puso ese pacto para hacer que Israel fallara. Dios puso ese pacto con el propósito de que Israel dependiera de Dios. Esa fue fundamentalmente la razón por la que entregó ese pacto. Y como sabemos, Israel reprobó el examen. Israel reprobó el examen. Y esta es la razón por la cual, de acuerdo a lo que vimos en Jeremías capítulos 30 al 33, el libro de la consolación, Dios promete un nuevo pacto, que va a ser diferente del pacto mosaico, que no va a ser escrito en tablas de piedra, sino que va a ser escrito directamente en el corazón de todos los que aman a Dios. Ahora, en cuarto lugar, en nuestro libro de Éxodo tenemos un episodio bastante complejo que es Éxodo 32 al 34, la sección que vamos a estar estudiando a continuación. Y aquí en esta porción encontramos este desafío, este quebrantamiento del pacto que Dios acaba de dar al pueblo de Israel con la terrible construcción del becerro de oro. El becerro de oro. Éxodo 32. Después la súplica de Moisés, Éxodo 33, y la libertad, la oportunidad, la disposición que Dios tiene para restablecer el pacto en Éxodo 34. Y la sección final, Éxodo 35 al 40, es la construcción del tabernáculo para Israel. La construcción del tabernáculo para Israel. Y observe, preste atención a esta afirmación que hace un comentarista de apellido House. Él dice:
Un solo Dios gestiona todos estos logros, los descritos en Éxodo. Y un solo Dios permanece presente con las personas sin importar lo que hagan o lo que suceda a su alrededor. Por lo tanto, un solo Dios merece adoración, honor y alabanza. ¿Quién es ese Dios? Ninguno de los dioses de los judíos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, Jehová. Él es el Dios que hace todo esto. Ahora, vamos a Éxodo 32. Vamos a Éxodo 32 y vamos a considerar esta descripción del pecado de Israel y de la forma tan misericordiosa, bondadosa en la que Dios actuó de manera individual, pero también a través de Moisés. Esta situación de Éxodo 32 es constantemente repetida a lo largo del Antiguo Testamento como una advertencia de no caer en la misma actitud de Israel una vez que fueron rescatados por Dios. Ahora, es importante señalar algo. De Éxodo 15 a Éxodo 32, más bien de Éxodo 19 a Éxodo 32, han pasado máximo 6 semanas. ¿A cuánto equivalen 6 semanas? Mes y medio. Han pasado máximo 6 semanas. Y en 6 semanas fueron suficientes para que Israel quebrara el pacto que Dios estableció con ellos. Y lo hicieron a través de la construcción del becerro de oro. Así que el pecado cautiva esta escena en Génesis, es que estoy enamorado de Génesis. Éxodo 32. Observe el capítulo 32, versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos unos dioses. En hebreo dice unos dioses, está hablando en plural, que vayan delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Lo que vamos a ver a continuación, a partir del versículo 6, 7 en adelante, es la manifestación de los celos de Dios por causa de este pecado. La manifestación de los celos de Dios por causa de este pecado. El pueblo de Israel presionó hasta cierto punto a Aarón, pero tampoco fue como que presionaron demasiado para que Aarón construyera un becerro, un animal, una representación visible del Dios que aparentemente ellos concebían los había librado. Vean lo que dice el versículo 1. Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Eso significa, haznos dioses que nos representen físicamente en el lugar donde vamos a ir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que ellos tienen esta perspectiva o esta idea? Porque en el pensamiento egipcio, ustedes recuerden, Israel vivió 430 años en Egipto, siendo bombardeados por la cultura y por el politeísmo. Y ellos tenían la idea de que los dioses tenían que acompañar al pueblo con el propósito de que el pueblo tuviera victoria o tuviera éxito en sus campañas. Así que el pueblo de Israel hace exactamente lo mismo. Con el propósito de tener éxito en nuestra misión, necesitamos un Dios que vaya físicamente con nosotros y sea el que dirija nuestros pasos. Segunda parte del versículo 32. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hay 2 posibilidades que pudieron haber atravesado su mente. La primera, Moisés se murió tal vez en el monte, o la segunda, Moisés huyó. El punto que quiere subrayar el texto es, ellos no estaban dispuestos a esperar más por Moisés. El hombre que había sido escogido por Dios para liberar a para liberar a Israel fuera de Egipto y que fuera el que los ingresara a la tierra prometida. No tenían esa disposición. Ahora, ¿qué fue lo que Aarón respondió? ¿Se resistió a esta posibilidad? Piensen a quién le están sugiriendo. A Aarón. ¿Quién era Aarón en la historia del Éxodo? Hermano de Moisés. ¿Cuál fue el papel de Aarón
en el proceso de la liberación de Egipto. Fue el portavoz de Moisés. La queja de Moisés a Dios: Dios, yo no sé hablar, soy tartamudo. Y la respuesta de Dios: tú vas a ser como Dios para Aarón y él va a llevar tu palabra delante de Faraón. Aarón tuvo esta oportunidad, conoció a Dios, fue el portavoz de su palabra y sin embargo, presten atención en esto, hermanos, cayó en la idolatría. Cayó en la idolatría. ¿Qué significa esto? Nadie está exento del pecado. Nadie está exento del pecado. La advertencia de Pablo en 1 Corintios 10, 23, 13 en adelante. El que piense estar firme, tenga cuidado y mire que no caiga. Nadie está exento del pecado. Pero es que yo fui evangelista, por tanto, ten cuidado, porque lo que hiciste en el pasado no garantiza tu permanencia en el futuro. La fidelidad al Señor es una constante. Es una constante. Cada segundo necesitamos depender de Dios de manera absoluta. Nadie está exento de caer en el pecado. Versículo 2, Aarón les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. El pueblo obedeció. Versículo 4, él tomó de sus manos, les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Versículo 5, cuando Aarón vio esto, le dolió en su corazón. ¿Dice eso el texto? ¿Qué dice? Edificó un altar delante del becerro. No solo les hizo el becerro, les hizo un altar y lo hizo de oro. Y Aarón hizo una proclama y dijo: escuchen bien esto, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La idea de quién está plasmada en este acto de adoración. ¿De Dios? ¿Quién fue el que dijo mañana será fiesta para el Señor? Aarón. ¿Y quién estableció las normas de la fiesta? Aarón. ¿No fue Dios? Hermanos, otra vez esto es sumamente importante. Lo hemos estado mencionando, pero el texto bíblico lo subraya. Si alguien va a adorar a Dios, si alguien va a conocer a Dios, tiene que ser en los estándares de Dios, no en nuestros estándares, no en lo que nosotros creemos que es bueno, útil, santo, agradable a Dios, sino en lo que Dios define que es santo, útil, agradable a Dios. En el capítulo 20 Dios ya ha dicho: no te hagas ninguna imagen ni representación mía. Y eso es lo primero que hace el pueblo. De la par con eso, el pueblo de Israel tiene una mezcla de ideas. Observe el versículo 5. Mañana será fiesta para Jehová. Ok, tienen la intención de adorar a Dios, al Dios genuino, pero ¿cuál es la mezcla que hacen? Versículo 6. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron holocaustos, trajeron ofrendas de paz, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esa expresión, regocijarse, es un eufemismo. Es un eufemismo. Está hablando de forma sarcástica. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Exactamente lo mismo que harían los egipcios, los asirios, los babilonios, los griegos o los romanos. Una orgía. Se envolvieron en la inmoralidad de tal forma que, de acuerdo con lo que describen los capítulos posteriores, una gran cantidad de personas fueron muertas por parte del juicio de Dios. Escuche bien esto, hermano. Las mejores intenciones que surgen de nuestra voluntad individual, separado de la palabra de Dios, en el mejor de los casos, nos van a llevar al pecado. Un deseo de adorar a Dios que no está arraigado en la Escritura, nos va a llevar, en el mejor de los casos, al pecado. En el caso del pueblo de Israel lo llevó a la inmoralidad. Por eso el texto subraya esas tres acciones. Se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. ¿Por qué necesitamos la instrucción bíblica? ¿Por qué necesitamos el fundamento bíblico? Porque Dios establece, primero, quién es Él y segundo, cómo debemos adorarlo. No nosotros. El hombre en su corazón, Salmo 24, Salmo
Salmo 8 y Salmo 24. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y vive como si no hubiera Dios, haciendo lo que desee. Y muchos cristianos viven de manera práctica como si Dios no existiera. En su acto de adoración, el creyente es a veces un ateo práctico, un ateo funcional. Porque viene a la iglesia, sí, pero no está creyendo la palabra de Dios. Hermanos, esta es una advertencia muy seria. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y eso lo va a explicar a continuación, versículo 7. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Hay un atributo que podemos ver ahí acerca de Dios. ¿Cuál es ese atributo? La omnisciencia de Dios. Bueno, hay muchos que podemos ver. El primero es la omnisciencia de Dios. Dios sabe lo que está sucediendo en su creación. Dios sabe lo que está sucediendo en el corazón de cada persona en cada instante, en toda época. Nadie necesita decirle a Dios qué está sucediendo. Él lo sabe. Y Dios se lo comunicó a Moisés. Ahora, vean la sentencia de Dios al final del versículo 10. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Dios quiere destruir al pueblo de Israel. Y la pregunta que viene a muchas mentes es, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan terriblemente iracundo, destructor y no es como el Dios compasivo y clemente, amoroso, bonachón del Nuevo Testamento? ¿Dios tiene algún fundamento como para explotar en una ira como esta? Hay 3 razones por las cuales creemos que Dios es justo en su ira. Primera razón. Dios ha redimido a Israel y Él merece ser obedecido en términos divinos, no en términos humanos. Dios ha rescatado a Israel, Dios ha salvado a Israel y por lo tanto Él merece ser obedecido en sus términos, no en los términos del pueblo. En términos de lo que Él decide que es mejor para el hombre y no lo que el hombre piensa que es mejor para él. Segunda razón. Los celos son apropiados cuando protegen una relación apropiada de una desintegración dañina. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en Éxodo 20? Un pacto. Esto es, Dios ha declarado su lealtad de manera singular a Israel. Ahora escuche bien, esa palabra pacto es la misma palabra que aparece cuando se habla acerca del matrimonio en el libro de Malaquías de manera particular. El pacto que Israel hizo con Dios, Israel lo quebró. Y en el libro de Oseas, si usted ha leído el profeta Oseas, es una ilustración gráfica de la relación que Dios deseaba con el pueblo de Israel. ¿Y cuál es esa ilustración gráfica? Como una relación matrimonial, un pacto. Proverbios capítulo 2 habla de una mujer que rompe el pacto con su esposo y con Dios y utiliza la misma palabra hebrea, berith, el término hebreo para pacto, una alianza. Dios hizo un pacto con Israel y por lo tanto, debido a que Israel es una posesión especial de Dios, Dios tiene celo de que cualquier otro ídolo atraiga y seduzca a Israel. Por eso la ira de Dios es justificada, porque Dios ama a su pueblo Israel. Y en tercer lugar, para Israel adorar cualquier otro Dios es adorar el vacío, la nada, y eso es necedad. Recuerde, ¿cuál es la enseñanza constante del libro de Éxodo? Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Adorar cualquier otra imagen, cualquier otro ídolo, cualquier otro Dios es desperdiciar su vida. Es desperdiciar su vida. Así que cualquier medida que Dios tome para ayudar al pueblo israelita, escuche bien esto, cualquier medida que Dios tome para ayudar al pueblo israelita y llevarlo a la adoración exclusiva de Dios, ¿sabe qué? Constituye un acto de misericordia por parte de Dios.
En otras palabras, la disciplina de Dios es un acto de misericordia de Dios. La disciplina de Dios es un acto de misericordia por parte de Dios. Yo sé que generalmente concebimos la palabra disciplina con connotaciones negativas, pero en la Biblia la palabra disciplina generalmente tiene connotaciones positivas. Todo el libro de Proverbios habla acerca de la disciplina y siempre con una connotación positiva de llevar el hijo hacia la obediencia a Dios, de rescatar al hijo del peligro del mal, de rescatar al hijo de la necedad en la que se encuentra. Y es exactamente la misma acción que Dios hace en favor del pueblo de Israel y, dicho sea de paso, en favor de nosotros. Si usted recibe disciplina de Dios, escuche bien esto, no necesariamente es por un pecado, sino es porque es un instrumento que Dios utiliza para llevarlo a usted más a la imagen de Cristo. Entonces, adorar ídolos en el mejor de los casos es una pérdida de tiempo. En el peor de los casos es un insulto al único Dios real y una forma de autoabuso intelectual y espiritual. Adorar a ídolos en el mejor de los casos es una pérdida de tiempo. En el peor de los casos es un insulto delante de Dios. ¿Qué es lo que hace Moisés después de que desciende del monte? Vean lo que dice a partir del versículo 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas inscritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír José el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Esa acción de Moisés, ¿sabe qué? Es un simbolismo de que el pueblo de Israel acaba de romper su relación de consagración con Dios. Es un simbolismo de que el pueblo de Israel acaba de romper su relación de consagración con Dios. Y la pregunta que permea parte final del capítulo 32 y todo el capítulo 33 es: ¿será posible restituir esta relación de pacto? ¿Será posible restituir la relación con Dios? ¿O Dios estará airado para siempre y nunca más va a llamar al arrepentimiento a Israel? La respuesta anticipada, sabemos, es: sí va a haber restauración, pero hay consecuencias para el pueblo de Israel. Versículo 20, tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. 21, entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Esta es una de las primeras veces que aparece la palabra pecado con este concepto. Pecado es cualquier falta de sujeción a la autoridad de Dios. Cualquier falta de sujeción a la autoridad de Dios. Y esta falta de sujeción puede manifestarse de diferentes formas. Una falta de sujeción en la mente, nadie lo ve, excepto tú y Dios. Una falta de sometimiento en emociones, nadie lo ve, solo tú y Dios. Una falta de sometimiento en palabra, algunos lo escuchan, no todos. O una falta de sometimiento en acciones. El pecado puede estar en cualquiera de estas áreas: nuestra mente, nuestros deseos, nuestras palabras y nuestras acciones. Pecado en la Biblia es cualquier falta de sometimiento a la voluntad de Dios en la mente, en el corazón, en las palabras o en las acciones. Inicialmente, todo pecado comienza en el interior. Todo pecado comienza en el interior. Hablando con un hermano hace un momento, hablaba de Marcos capítulo 7, versículos 20 en adelante. ¿De dónde vienen los hurtos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones? Del corazón. Del corazón. Y ahí está el problema del pueblo de Israel. Su problema es la idolatría en su corazón. Versículo 22. No se encienda la ira de mi Señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. ¿Quién es propenso al mal? El pueblo, no Aarón. Eso es lo que está diciendo. En México tenemos la expresión, seguramente aquí también: se está lavando las manos. ¿Quién tiene la culpa? Pues el pueblo. Ya sabes, Moisés, son tercos, son necios, y bueno, pues yo lo único que hice fue, me hicieron manita de puerco y les construí ese becerrito. Versículo 23. Porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les contesté: el que tenga oro, que se lo quite. Y observe esta expresión tan infantil de Aarón: me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro.
Casi por obra de magia, ¿no? Lo echó y ¡puf! Salió un becerro de oro. Obviamente, Aarón está tratando de justificar su propio pecado. Aarón está tratando de encubrir su propio pecado. ¿Y cómo lo está haciendo? Señalando la culpa de los demás. Esta es una posibilidad constante en cualquier persona, en cualquier cristiano. La sociedad en la actualidad, ¿qué nos dice? Tú no tienes la culpa. ¿Quién tiene la culpa? La sociedad, las circunstancias, tu pasado, tus padres, tu ambiente. Tú no eres culpable. ¿Y qué es lo que dice Dios? Ezequiel capítulo 18, versículo del 13 en adelante. El alma que pecare, esa morirá. Cada persona es responsable por su propio pecado. No tenemos justificación para decir, no es que me obligaron. Cada persona es responsable de su propio pecado. No podemos encubrirnos tratando de echar la culpa a los demás. ¿Qué es lo que está haciendo Aarón? Versículo 25. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, preste atención a esto. Moisés acaba de descender del monte, quebró las tablas, está hablando con Moisés, pero todavía hay personas que están en su inmoralidad. No les importa de ninguna manera la presencia de Moisés en ese momento. Ellos están tan metidos en su idolatría que están todavía en este, como dice el versículo 25, desenfreno. Porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví, y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, ponga cada uno la espada sobre el muslo, y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. ¿Por qué? Porque no les importó la presencia de Dios. No les importó la presencia de Dios. Fueron indiferentes completamente y experimentaron esta consecuencia. Ahora, la porción final del capítulo 32 expresa el deseo de Moisés de seguir intercediendo por el pueblo. Moisés no quiere la destrucción del pueblo. Moisés quiere que Dios esté edificando al pueblo, que cumpla esa promesa que hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Y por eso Moisés se encuentra con Dios y suplica por el perdón del pueblo de Israel. A partir del capítulo 33 nosotros encontramos la afirmación o la verdad de que a pesar del pecado, si alguien se arrepiente de ese mal, Dios es fiel en perdonar. Dios es fiel en estar presente en medio de su pueblo, aun cuando Dios sabe que el pueblo es un pueblo terco y rebelde. Dios le hace la promesa en los versículos 1 al 11 de que el pueblo va a poder o tener la libertad de ir, conquistar la tierra, si quieren, sin la presencia de Dios. Dios les está dando esa libertad. ¿Quieres vivir una vida licenciosa lejos de Dios? Yo te doy lo que tú quieras. Vas a entrar a la tierra de Israel y yo no voy a estar contigo. Pero Moisés le suplica a Dios, Dios, si tú no vas con nosotros, no nos lleves a ningún lado. No queremos ir a esa tierra a menos que tú vayas con nosotros. ¿Por qué? Porque Moisés sabe la necesidad que tienen de Dios. No solo él en lo individual, sino como nación. Él sabe que Dios debe de estar con ellos. Vean lo que dice el versículo 12. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Ahí está apelando nuevamente. Dios, tú hiciste un pacto con este pueblo. Dios, tú elegiste este pueblo por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por favor, permanece con nosotros. Lo que Moisés está haciendo es apelar a este carácter de Dios, de que Dios va a estar presente con aquellos que responden en fidelidad a Él y en arrepentimiento. Ese es un principio que todo cristiano debe de mantener en mente a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque constantemente pecamos, constantemente olvidamos o decidimos olvidar la instrucción de Dios. Y la ilustración que está dando aquí Dios a Moisés es,
Dios va a estar presente con esa persona que está dispuesta a arrepentirse de su pecado, pero necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse. Necesita suplicar su perdón. Necesita suplicar que el Señor le concede el arrepentimiento. Y vean esta expresión del versículo 13, es una expresión sumamente importante. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Preste atención al lenguaje. Dios, yo te suplico que tú me hagas a mí, actúes de tal forma que yo tenga un deseo por conocerte a ti. ¿Se da cuenta de la dinámica que hay aquí? Moisés reconoce que él no tiene un deseo personal, individual, por conocer a Dios. Solamente Dios puede darnos un deseo de conocerlo. Solamente Dios puede darnos un deseo de conocerlo. Moisés reconoce esto y ora a Dios esta petición. Dios, hazme conocer tus caminos para que yo te conozca. Moisés reconoce, preste atención, Moisés ha conocido a Dios por al menos 40 años. Por al menos 40 años Moisés ha conocido al Señor, en un sentido. Pero ¿qué es lo que él está reconociendo aquí? Para que yo te conozca. ¿Cuántos años piensa usted que necesitamos para conocer a Dios? La eternidad no basta. La eternidad no basta. Esta oración que presenta aquí, hermanos, sería útil que cada uno de nosotros la escriba y la guarde en la mente. Y constantemente, Señor, suplicarle, Señor, hazme conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Porque seamos honestos, hermanos, muchas ocasiones no tenemos el deseo de conocer a Dios. Reunión el domingo por la mañana, ay no, estoy cansado, me desvelé ayer sábado, además ya fui a la conferencia y fueron 4 sesiones, ya es suficiente. Dios, hazme conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Dios, que no me canse de conocerte. Dios, que no me canse de venir a ti en oración. Dios, que no me aburra al leer tu palabra, que no me aburra al estar orando. Que sí, mis rodillas sangren incluso de estar orando a ti de rodillas, pero Señor, déjame conocerte. Y esta afirmación o esta expresión es repetida por Moisés a partir del versículo 17. Versículo 17, el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, vea esto. Te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, yo pienso de verdad que esta tiene que ser nuestra oración diaria. Muéstrame tu gloria. En todo lo que suceda, en todo lo que pase, en todo lo que acontezca, en todo lo que pueda vivir, Señor, déjame ver tu gloria. Déjame ver tu majestad. Déjame ver quién tú eres. La palabra gloria es el hebreo kabod, que implica la facultad de tener una presencia imponente delante de alguien. Y cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, le está suplicando, Señor, déjame ver toda tu majestad, toda tu belleza, toda tu fama, déjame contemplarla. Y vea la respuesta que Dios le da a Moisés a continuación, versículo 19. Y el Señor Jehová respondió, yo haré pasar, ¿qué dice allí? ¿Todo qué? ¿Mi bien? La Biblia de las Américas dice, mi bondad. Mi bondad. ¿Qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios es la belleza inherente que lo caracteriza como Dios. La bondad de Dios es la belleza inherente que lo caracteriza como Dios. Observe que Dios no dice, voy a hacer pasar todo mi poder delante de ti. Dios no dice, voy a hacer pasar toda mi furia delante de ti. Voy a hacer pasar toda mi justicia delante de ti. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? Voy a hacer pasar todo mi bien o toda mi bondad delante de ti.
Y eso, hermanos, nos dice mucho acerca de quién es Dios. Toda esa persona que piensa que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento, porque este es iracundo y es temperamental, no ha leído este texto, versículo 19, Éxodo 33, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. La naturaleza de Dios es ser bondadoso. Lo escuchamos hace un momento, Jeremías 9:24. ¿En qué se complace Dios? En hacer misericordia, en mostrar piedad, mostrar el deseo de ayudar a las personas que se lo solicitan. Hermanos, conocer la bondad de Dios es conocer el carácter perdonador, justo, santo, misericordioso de nuestro Dios. Eso es conocer al Señor. Dice además, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré, observe, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y observe, ¿qué es lo que Dios añade? Tendré gesed, misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Eso es la soberanía de Dios. Eso es la soberanía de Dios. ¿Quién merece la misericordia y la compasión de Dios? Nadie. Nadie. Nadie la merece. Si nosotros debiéramos recibir solamente la justicia de Dios, ¿sabe qué pasaría? Dejamos de existir en este preciso instante. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Observe esos dos atributos que Dios subraya acerca de sí mismo. Tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Dos cualidades que implican o que subrayan la paciencia de Dios hacia el pecador y la disposición de Dios de perdonar pecados de todo aquel que lo solicita. Ese es el contexto de Éxodo 32 al 34. Éxodo 32, el pecado con el becerro de oro y esa promiscuidad en la que se involucró el pueblo de Israel. Éxodo 33, la súplica de Moisés por la restauración del pacto. Éxodo 34, la disposición de Dios para restablecer esta relación con Él. Y hermanos, esto nos dice mucho acerca del carácter de Dios. Muchas personas se creen en el engaño del pecado. ¿Y cuál es el engaño del pecado? Has cometido ese pecado tantas veces, Dios ya no te va a perdonar. Ese es el pecado que escuchamos constantemente en nuestra mente. La mente nos engaña. ¿Por qué? Romanos 12:2. Nuestra mente necesita ser renovada. ¿Y cómo es renovada? Con la verdad de la palabra de Dios, con la descripción del carácter de Dios, con las promesas que Dios ha hecho. ¿Y cuál es la promesa específica? Que el que se arrepiente, Dios lo perdona. El que se arrepiente, Dios lo perdona. Esa es la expresión del versículo 19. Tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Y quién es aquel de quien va a tener misericordia? El que se arrepiente de sus pecados. Este es el Dios que adoramos. Lo cantábamos hace un momento. El Dios que adoramos. Ahora, el capítulo 34 hace una declaración aún mayor, más amplia del carácter de Dios. Vea a partir del versículo 1, Éxodo 34:1. El Señor dijo a Moisés: lábrate dos tablas de piedra, como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Moisés pues labró dos tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como Jehová le había ordenado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Esa expresión final del versículo 5, ¿qué se refiere? Invocar el nombre de Jehová. No es la primera vez que aparece en la Biblia. Ya apareció en Génesis capítulo 4, el versículo final de ese capítulo. Invocar a Dios implica un acto de alabanza, implica un acto de oración y en general implica un acto de adoración. Lo que hizo Moisés fue subir al monte y adorar a Dios con todo lo que pudo. Su mente, sus palabras, todo lo que estaba a su disposición. Eso fue lo que hizo Moisés. Dice además, versículo 6, esta es la porción central, hermanos, de este capítulo 34. Entonces pasó Jehová por delante de él y proclamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente,
lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Preste atención al lenguaje que está utilizando Moisés, o que está utilizando Dios mismo. Versículo 6, 2 veces Dios se designa a sí mismo Jehová, Jehová. Otra vez, ¿por qué el nombre Jehová o Yahweh en hebreo? Porque está utilizando el nombre del pacto. Y cuando Dios utiliza el nombre del pacto que ha establecido con Israel, es porque Dios está mostrando su disposición para restablecer la relación que había sido rota con el pueblo. Dios no se llama a sí mismo Dios, Dios o Jehová de los ejércitos, utiliza su nombre personal. El nombre personal de Dios es Yahweh. Éxodo 3, versículos 14 y 15 habla de esto. Éxodo capítulo 6, versículo 3 indica esto. El nombre personal de Dios es el nombre con el cual Él estableció el pacto con Israel. Y cada vez que nosotros vemos en la Biblia, como dice Reina Valera, la expresión Jehová, es porque Dios está demostrando su disposición para restablecer la relación con el pueblo de Israel. Y el hecho de que Dios lo repita 2 veces en el versículo 6 muestra su amplia disposición para perdonar a toda persona que se arrepiente de su pecado. Todo israelita que confiesa su pecado y que suplica el perdón de Dios y que apela a la misericordia de Dios puede experimentar esta relación con Dios. Y lo mismo sucede con nosotros. Nuestra relación con Dios se ve interrumpida por la presencia del pecado. Cada vez que pecamos, nuestro pecado se ve interrumpido con Dios. Pero escuche bien esto, Dios siempre está dispuesto a perdonar. El problema nunca es Dios, hermanos. El problema siempre somos nosotros, que creemos que ha sido suficiente pecado, que ese pecado ha sido cometido muchas veces, o que es un pecado tan grave que nadie lo puede perdonar, incluso Dios. Ese es un engaño que fácilmente podemos creer. Y Dios dice, Jehová, Jehová, este Dios que estableció un pacto está dispuesto a restablecer esta relación. Y no una, ni 2, tantas veces como sea necesario. Dice además, versículo 6, Dios compasivo y clemente. Observe el cambio de atribuciones que se hace Dios. Empieza afirmando 2 veces su nombre, Jehová, Jehová, y a continuación dice Dios, Elohim. ¿Por qué Dios cambia de su nombre a esta expresión más general? La razón es la siguiente. La palabra para describir a un Dios en el Antiguo Testamento, un Dios pagano, era el término Él. Y muchos creían que para poder acceder al perdón de este Dios era necesario hacer una serie de rituales, sacrificios o mutilaciones incluso para lograr la bondad y la misericordia de este Dios. Pero cuando Dios utiliza la expresión Elohim, que es un plural de reverencia, está indicando que Dios es superior a cualquier otro ser divino que pudiera existir y que Él es el que comienza este proceso de restauración en la relación. Es decir, mientras que con los dioses falsos es el hombre el que tiene que iniciar el proceso de restauración, con el Dios de la Biblia es Él quien inicia este proceso de restauración. Lo mencioné hace un momento, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, es decir, mientras todavía estábamos pecando, Dios envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por nosotros. ¿Quién inició el proceso de restauración? No fuimos nosotros. De manera natural, escuche bien esto, de manera natural el incrédulo ni desea creer en Dios, ni puede creer en Dios. Ni desea creer en Dios, ni puede creer en Dios. Por eso, Éxodo 33, versículo 13. Hazme conocer tus caminos para que yo te conozca. En otras palabras, el ser humano tiene que ser capacitado, facultado por Dios mismo para que pueda conocer a Dios. De otra manera no lo va a conocer. Va a conocer a un Dios creado por su propia imaginación, pero no va a creer en el Dios bíblico. Versículo 6. Dios compasivo y clemente. Compasivo y clemente, esa fórmula está hablando acerca de la disposición, la amplia disposición de perdonar cualquier pecado
que alguien haya cometido. Una disposición amplia de Dios de perdonar cualquier pecado que una persona haya cometido. Dice además, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Lento para la ira. De verdad que la persona que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios demagogo, como lo dice el ateo Richard Dawkins en su libro La ilusión de Dios, nunca ha leído este texto. Es un Dios lento para la ira. ¿Cómo sabemos que Dios es lento para la ira? Mírese el día de hoy. Estamos aquí. Estamos aquí. Eso es paciencia del Señor. En su paciencia Dios ha pasado por alto nuestros pecados con el propósito de que vengamos al conocimiento de Cristo. Es exactamente lo que Pablo le predicó a los atenienses en Hechos 17. Dios es lento para la ira. Dios no es un hombre, como decimos en México, de mecha corta, que le dices algo y se prende y te empieza a decir de qué te vas a morir. No, no es así. Es un Dios paciente, paciente. Dios tolera, resiste a tal punto que está resistiendo estas terribles ofensas de los ateos que dicen no existe Dios, o de la iglesia satánica que se mofa de Dios destruyendo la Biblia. Dios es paciente. Dice además, lento para la ira. Y no solamente lento para la ira, abundante en misericordia. Observe el contraste. Lento para la ira, amplio, grande, sobreabundante en misericordia y verdad. La misma palabra que aparece en Jeremías 9:24, Gesed. Dios está dispuesto a actuar para el bien de aquellos que se arrepienten. Y verdad, dice al final del versículo 6. Verdad, esto habla de la fidelidad de Dios a su propio carácter. La fidelidad de Dios a su propio carácter. Versículo 7, que guarda misericordia ¿a cuántos? ¿Decenas? ¿Centenares? Millares. Millares. Piense usted, ¿cuántos habitantes tenemos en el mundo en la actualidad? ¿8,000 millones? ¿Por ahí? 8,000 millones de personas. ¿Cuántas de esas 8,000 millones de personas abiertamente rechazan a Dios? Más de 7,000 millones seguramente. Más de 7,000 millones. Si no, mire India y mire China. Con eso ya tenemos suficiente. Dice el texto, guarda misericordia a millares. Y observe esta otra expresión, que perdona 3 tipos de desobediencia: iniquidad, transgresión y pecado. Las 3 palabras más comunes en el Antiguo Testamento para hablar del pecado están aquí. Y no están aquí por coincidencia ni por un acto fortuito. Están aquí porque Dios mismo está definiendo cuán amplio es su misericordia, su paciencia y su disponibilidad para para perdonar. Cuán amplia es su disponibilidad para perdonar. Tan amplio es que Dios utiliza todo el catálogo de pecado que podríamos encontrar en el Antiguo Testamento para decir, Dios perdona todo, iniquidad, transgresión y pecado. Cualquier rechazo a la ley de Dios, Dios puede perdonarlo. Cualquier indisposición a la palabra de Dios, Dios puede perdonarlo. Cualquier rechazo a la autoridad de Dios, Dios puede perdonarlo. Hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar excepto uno: la incredulidad. La incredulidad. Ese famoso texto en los evangelios sobre el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Muchos han hecho la pregunta, ¿cuál es el pecado imperdonable? Yo pensaría que el pecado imperdonable en ese momento se restringe a ese entonces. Y era la incredulidad de los fariseos al ver las obras de Cristo y resistirse a creer que son de Dios. ¿Es posible que eso suceda en la actualidad? Sí, es posible. Que alguien entienda la palabra de Dios. Nuestro hermano hace un momento me mencionaba Hebreos capítulo 10, que probaron la gracia de Dios y se resistieron a ella. Es posible. Dios perdona cualquier pecado excepto la incredulidad. Oye, pero cometí este pecado tantas veces. Dios puede perdonarte si genuinamente te estás arrepintiendo de él. Oye, pero es que este pecado tan terrible, yo lo hice y pienso que Dios no me puede perdonar. Dios puede perdonarte. Hace algunos años, unos 13, 14 años, en la frontera con Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, detuvieron a un mexicano que en su época, en la década de los 80, había formado parte de la policía de la Ciudad de México
Y en esa época, la policía de la Ciudad de México era lo más corrupto que pudiera existir en todo el país. Y uno de los crímenes principales era precisamente la desaparición de personas. Y por desaparición, obviamente, estamos hablando de homicidios. Y cuando entrevistaron a este hombre, él dijo algo que hasta la fecha lo puedo recordar. No recuerdo las palabras exactas, pero él dijo: Cristo me ha perdonado de todos mis pecados. Cualquiera podría decir: oh, sí, claro, ya cometiste un montón de pecado, mataste a quién sabe cuántas personas y ahora sí, Cristo, sálvame. No, ¿sabe qué? Sí. Esto es algo paradójico, algunos no lo pueden creer, pero esa es la promesa de Dios. Si Adolfo Hitler se hubiese arrepentido en su última etapa de su vida, Cristo lo perdona. No hay pecado que se resista a la gracia de Dios. No hay pecado que se resista a la gracia de Dios, excepto la incredulidad. ¿Cristo perdonó a asesinos? ¿Quién escribió 13 cartas del Nuevo Testamento? El asesino. ¿Cristo perdonó a violadores? Ahí está el rey David. ¿Cristo perdonó a idólatras? Ahí está el rey Salomón. Cristo perdonó a personas que querían arrasar con una comunidad, todo un poblado de personas. Ahí están Jacobo y Juan. Cristo puede perdonarte cualquier pecado. La pregunta entonces que continúa es: ¿le vas a pedir perdón a Cristo? Cristo te puede perdonar. Cristo te puede liberar. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es: Dios guarda misericordia, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero debes de saber lo siguiente: si tú no te arrepientes, si tú no le pides perdón a Cristo, continúa leyendo el texto. Y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Observen el contraste. La primera parte del versículo 7 dice que perdona la iniquidad. Segunda parte del versículo 7, que castiga la iniquidad. ¿Qué es lo que está diciendo Dios acerca de sí mismo? Si tú no le pides perdón a Dios por esta desobediencia que tú has cometido en contra de Él, rebelándote en contra de su voluntad, ¿sabes qué? Vas a experimentar el juicio perfecto, santo y terrible de Dios por ese mismo pecado del cual Dios te dio oportunidad de arrepentirte y no lo hiciste. Y la pregunta otra vez: ¿te vas a arrepentir de tu pecado hoy? No esperes a mañana. Tú no tienes comprada tu vida. Tú no sabes si en el momento en que salgas, vas a tener un accidente, te vas a morir, te van a asaltar. Tú no sabes qué va a pasar en 5 minutos. Nadie lo sabe. El día de arrepentimiento es hoy. El momento de arrepentimiento es hoy. No esperes para un mejor momento. No esperes que seas viejito y digas: hoy sí, cuando tenga esta oportunidad de pensar. ¿Sabes qué? Esa es la mejor mentira de Satanás. Mañana, mañana, mañana. El clásico dicho del mexicano: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No sé si existe aquí. Bueno, entonces México colombiano. Pero de verdad, hermanos, la gracia de Dios está disponible. Este es el momento del arrepentimiento. Oremos. Señor, te agradecemos tu palabra nuevamente, te agradecemos este carácter maravilloso que tú describes acerca de ti mismo. Padre, no permitas que nos resistamos a tu gracia. No permitas que caigamos en la incredulidad. Padre, te ruego, Señor, que en tu bondad llames al arrepentimiento a cualquier persona que aún no te conoce y que conforme a tu gracia les permitas ser tus hijos por la sangre de Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.